Hola a todos. Vengo a contaros, en primer lugar, que acabo de subir a Patreon el supuesto práctico que vamos a realizar el día 14 de agosto a la hora habitual, a las 7 de la tarde, en el directo en mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, pues mi nombre es Almudena y tengo un canal de YouTube que se llama Almudena LCSP. Como os digo, os he subido a Patreon el supuesto práctico que vamos a realizar el próximo día 14, ya que actualmente me encuentro de vacaciones. Y el supuesto práctico que vamos a realizar corresponde con el examen que se puso en GACE, en gestión del Estado, del año 2023, promoción interna, pero el examen extraordinario que se realizó en la vía por promoción interna. Al ver el examen y subirlo, he recordado que se publicó una nota informativa de la Comisión Permanente de Selección, que es la que estoy compartiendo, y por eso voy a hacer este pequeño vídeo para comentaros que me parece de interés que seáis conocedores, si es que no lo sois ya, de esta nota informativa. También la publicaré, o la subiré a Patreon, pues para todos, para que lo podáis consultar por si no lo encontráis en la web del INAF, ¿vale? Me parece de bastante interés esta nota informativa porque en ella, ahora lo vamos a ver, muestra los tipos de respuesta que el tribunal considera buenas para el segundo examen, es decir, las respuestas del supuesto práctico. Y en esta nota informativa, en la primera parte, ¿vale? Señala, si queréis lo vamos comentando. Dice, la Comisión Permanente de Selección, en aplicación del principio de transparencia, que junto a los de igualdad, mérito y capacidad rigen los procesos selectivos que tiene encomendados, procede a la publicación del documento anexo. Y en este señala que el mismo se corresponde con la transcripción mecánica de los originales manuscritos hace una muestra del supuesto 1, del examen del supuesto práctico número 1 del segundo ejercicio del Cuerpo de Gestión de Administración Civil del Estado del 2023, ¿vale? Hace una muestra o presenta una muestra de tres respuestas correspondientes a este supuesto práctico, así como también de tres respuestas correspondientes al supuesto práctico número de GACE, ¿no? Del Cuerpo de Gestión de Administración Civil del Estado del año 2023. ¿Qué muestras han cogido? Han cogido una muestra de los exámenes que han obtenido una puntuación entre 40 y 50 puntos de calificación, ¿vale? Entonces dice, aquí señala, ¿vale?, qué es lo que se ha tenido en cuenta para la valoración. Una cosa que me parece muy importante es esto. Dice, se advierte que no hay una única solución a un supuesto práctico. Esto es muy importante porque los que me seguís ya sabéis que cuando hacemos un supuesto práctico hay veces que incluso con la redacción del propio examen puede dar lugar a varias interpretaciones. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta y sobre todo que lo expongamos en las respuestas. Por eso dice, se advierte que no hay una única solución a un supuesto práctico, habiendo otras posibles soluciones para el mismo, en función de la interpretación del enunciado. Por eso, cuando me decís qué tengo que responder aquí, sobre todo la coherencia con tu interpretación. Si tú interpretas, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que se da bastante, sobre todo en materia de contratación, que es lo que yo imparto. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos en el supuesto práctico o leemos plazo inicial de duración del contrato, 3 años, prórrogas, 2 años. Hay gente que interpreta que en vez del total de 5 años son 1 año más 2 de prórroga, total 3 años. Esto lo pongo como ejemplo, a veces de la redacción que se da en el supuesto práctico respecto al plazo de ejecución del contrato, no queda muy claro si las prórrogas, si al decir el plazo total se incluyen las prórrogas o no se incluyen las prórrogas. Entonces, dependiendo de eso, fijaros, el valor estimado cambiaría. ¿Vale? Entonces, respuesta correcta según tu interpretación. Por eso es muy importante que en la respuesta que planteemos en el examen señalemos de dónde nace nuestra respuesta, es decir, que hagamos una contextualización. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que os he puesto, dado que el contrato es de 1 año más tres de prórroga y en total 4 años, el valor estimado es tal, porque si tú directamente dices el valor estimado es tal,
No se sabe si tú has interpretado que era 1 más 3 o eran 2 más 3 de prórroga, ¿me explico? Por tanto, es muy importante que expongamos, que hagamos el contexto de nuestra respuesta. Sigo y repito, dice, se advierte que no hay que no hay una única solución a un supuesto práctico, habiendo otras posibles soluciones para el mismo, en función de la interpretación del enunciado, así como las suposiciones que pudiera haber considerado oportunas, siempre y cuando se justifiquen por parte del aspirante. Lógicamente, no podemos interpretar algo que está muy lejos del texto que nos propone. Por tanto, no se trata de un ejercicio cerrado ni hermético a una sola interpretación o respuesta. Bien, ahora lo que señala es que se entiende con los aspectos que el tribunal va a valorar. Por ejemplo, dice, asimismo y a título meramente informativo, se indica que dentro del concepto de capacidades de análisis se valorarán cuestiones tales como la siguiente. Habilidad para examinar las cuestiones planteadas de forma crítica, teniendo en cuenta la información facilitada en los enunciados y aplicando el razonamiento lógico. Aquí, todos estos puntos que vamos a ver ahora están interrelacionados, ¿vale? O según mi interpretación o mi saber entender, están interrelacionados. Habilidad para examinar las cuestiones planteadas. Lógicamente, tienes que primero leer, examinar, entender y ver qué te están preguntando, ¿vale? Identificar y formular la problemática planteada con claridad y precisión. Tú identificas que nos están preguntando y lo expones de forma clara y precisa. Contextualizar el problema adecuadamente. Esto era lo que os decía anteriormente. Es muy importante contextualizar en qué tipo de contratos nos encontramos. ¿Qué estoy entendiendo? Si estoy entendiendo que el plazo total de duración del contrato más las prórrogas son 3 años, son 4 años, lo que yo estoy interpretando es muy importante ponerlo por si hubiera algún tipo de duda de interpretación. Si tú directamente contestas que el valor estimado es X y no dices que ese valor estimado deriva de que tú interpretas que es 1 año más 3 de prórroga y por tanto 4 y por tanto el valor estimado es X. Eso es muy importante, contextualizar. Y no solo en ese aspecto, sino contextualizar, no solo en el aspecto de la duración del contrato, me refiero a contextualizar en qué contrato nos encontramos, si es administrativo, si no lo es, el tipo de procedimiento, todo lo que podamos contextualizar que nos va a servir de base y de suelo duro, por decir, para que se me entienda, en el que nos vamos a apoyar para dar respuesta. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de que estamos ante un procedimiento abierto, después podremos entrar a valorar si es un abierto normal, si es un simplificado, si es un súper simplificado, ¿vale? No podemos ir a contestar directamente un súper simplificado, vamos a contextualizar. Esto no es una respuesta de lo que no nos piden es respuestas concisas y directas, sino contextualiza en qué tipo de contrato nos encontramos, en qué tipo de procedimiento. Por tanto, en base al procedimiento abierto, pues podremos encontrarnos en un abierto simplificado, un súper simple. Es decir, contextualizar para que se, se sepa o se vea que ustedes conocen la materia, ¿vale? Generar las posibles alternativas de solución, evaluándolas en función de los criterios establecidos. Es decir, si hay un contrato, por ejemplo, con un valor estimado del cual se deduce que estamos ante un procedimiento abierto, si, o por ejemplo, si estamos en un supersimplificado, ¿vale? De acuerdo con el valor estimado, decir también que podría ser también un simplificado y un abierto normal, siempre y cuando un simplificado, es decir, esa, si- lo que os quiero decir con esto es exponer las diferentes opciones. Si estamos en un contrato súper simplificado o sumario, podemos estar ante un contrato también, podemos optar también ante un procedimiento simplificado y ante un procedimiento abierto. Podríamos optar también a esas vías y explicar por qué nos decantamos por un súper simplificado. Pues porque en el supuesto planteado se señala que se debe adjudicar en el plazo de X días, en el plazo de, pues por tanto, mm, se podría considerar la posibilidad de aplicar el procedimiento súper simplificado o abreviado, porque es a priori el más corto, eliminando, restringiendo la posibilidad, porque, por ejemplo, en el súper simplificado, como sabéis, no es necesario exigir solvencia económica y financiera y, por tanto, eso lo podéis exponer. Es decir, en aras
de llegar a adjudicar un contrato en el plazo establecido en el contrato, se puede optar por el supersimplificado. Lo cual supone que podríamos adjudicar un contrato, sin exigir la solvencia económica financiera con las consecuencias que eso puede conllevar. Pero exponer todas las posibilidades, cuáles son los pros y los contras de utilizar un procedimiento y otro. Exponer todo, eso es contextualizar, eso es exponer las diferentes alternativas de solución. Y después plantear la solución más idónea. Siguiendo el ejemplo que os ponía, si estamos ante un supersimplificado o una posibilidad de poder elegir el procedimiento supersimplificado, además de decir, como os acabo de comentar, de que también podríamos ir por un procedimiento abierto y un procedimiento simplificado, decir por qué os decantáis por el supersimplificado. ¿Decir por qué? Pues porque, como os digo, en el supuesto planteado nos dice que el plazo que la adjudicación del contrato se tiene que realizar en 2 semanas. Pues, lógicamente, en 2 semanas, no vamos a llegar con un procedimiento simplificado y abierto probablemente. Por tanto, elegimos para nosotros la solución más idónea para llegar a adjudicar el contrato en el plazo establecido en el supuesto práctico, el supersimplificado. Aunque no podamos exigir solvencia económica financiera con las consecuencias que eso puede conllevar, que son las de adjudicar el contrato a una empresa que no tenga experiencia. Y, por tanto, en la ejecución del contrato, el responsable del contrato tendrá que ser muchísimo más diligente y vigilante. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos para que se me entienda, ¿vale? En el concepto sistemática se tienen en cuenta cuestiones tales como metodología o proceso que sigue para resolver un problema de forma ordenada y eficaz. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que nos encontramos en os voy a poner otro ejemplo. Estamos ante un contrato a tanto alzado, perdón, por precios unitarios. Por tanto, la garantía definitiva se aplicará al 5% sobre el presupuesto base de licitación y no sobre el importe de adjudicación. Ahí donde está el proceso que sigue para resolver. Por ejemplo, si nos están preguntando por la garantía, como os digo, debido a que nos encontramos en un procedimiento, perdón, que nos encontramos en un contrato cuyo precio es por precios unitarios, de acuerdo con el artículo 107, el 5% de la garantía definitiva se aplicará sobre el presupuesto base de licitación. Ahí hay estás siguiendo un proceso. Estás diciendo, estás contextualizando en qué tipo de contrato nos encontramos y el precio, que es de precios unitarios, y como consecuencia de eso, por tanto, la garantía definitiva se aplica sobre el presupuesto base de licitación. Ahí hay un razonamiento, ¿vale? Seguir una consecuencia lógica de pasos para abordar el problema. No vayáis directamente a la conclusión, a la respuesta. Hacer un contexto, los pasos a seguir para llegar a esa conclusión. Completitud de la respuesta, lógicamente. Abarcar todas las preguntas que nos dan, dando las respuestas de todas las cuestiones planteadas, ¿vale? Sin dejar alguna sin responder. Y coherencia e idoneidad de la solución propuesta. Aquí creo que no tengo que decir más, la coherencia e idoneidad. Hay que ser coherente con las respuestas, ¿vale? Y ya aquí en la última parte, capacidad de expresión escrita, ya va más dirigido a que sepamos expresarnos en la escritura, capacidad para expresar ideas por escrito de forma clara y concisa. Tened cuidado tened cuidado con el tema de las abreviaciones, ¿vale? O con el tema de la ortografía, ser claros en la escritura, que no sea una gincana para el tribunal en leer el examen, ¿vale? Y después, a continuación, como os decía, aquí se presentan las respuestas que han dado los opositores que han tenido una puntuación de 40 o más, ¿vale? Pues de la primera pregunta, pues hay una persona que os responde esto, o emplazo a que os lo leáis, o lo voy a subir a Patreon por si no lo encontráis en la página web del INAP. Y aquí, pues bueno, da varias respuestas, ¿vale? De varios opositores diferentes. Esta es otra respuesta de otro opositor. Pregunta uno, otra respuesta. Después pasa a la respuesta de la pregunta 2 del supuesto práctico uno. Todavía estamos, ¿vale? Esto es bastante largo, como veis. Después pasa al supuesto práctico 2. Perdona, para que lo veáis aquí, no, un poquito más abajo. Aquí, a partir de aquí. Espera, que esta es la última del primer supuesto. Vale, supuesto práctico 2, pues vuelve a lo mismo. Con la pregunta 1, pues presentan varias respuestas de varios opositores y así da la respuesta 2 y la respuesta 3. Os emplazo a que lo veáis porque me parece interesante para que veáis cómo que han dado por bueno
con una puntuación alta el tribunal. Esto sirve mucho para ver cómo tenéis que afrontar, ¿vale? Pero siempre sobre esto que hemos comentado, ¿vale? Siempre sobre esto que hemos comentado. Bueno, como os digo, os lo subo también a Patreon por si no lo encontráis en el INAP y nada, que también os he subido el supuesto práctico del próximo día 14. Venga, que paséis buen día. Chao.